Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y bueno, fíjese que ayer a nivel nacional las y los diputados aprobaron la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual prevé reducir muertes y accidentes de tránsito. Y justamente para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea telefónica a la diputada federal de Morena, Delia Navarrete, quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Gracias por aceptar esta llamada. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados? La Ley General de Movilidad, su objetivo principal es crear una ley para tener en consecuencia al derecho a la movilidad que ya está establecido en la Constitución. Y bueno, sus objetivos son varios. Uno es, por ejemplo, sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionados por siniestros viales y preservar el orden y la seguridad vial. Ese es como el objetivo mayor. Diputada, en ese sentido, y cuando leíamos la ley un poquito más a profundidad, algo que me llamó a mí mucho la atención fue el orden de prioridad que se da en el tránsito, porque en los últimos 30, 40 años hemos visto que el desarrollo siempre ha priorizado la movilidad de los vehículos de motor. Exactamente, usted tocó el punto principal, se llama la pirámide de derecho a la movilidad en la vía, derecho de vía. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad ahora se llama pirámide de prioridades y al techo de la pirámide siempre va a estar el peatón, después estaría el vehículo no motorizado como bicicletas o patines, patinetas, o sea, con el vehículo no motorizado, después estaría el transporte público, después estaría el transporte de mercancías, bienes y servicios, y al final estaría el automóvil particular y las motocicletas. Y entonces, es exactamente la innovación y el cambio de paradigma, le decimos nosotros, porque tendríamos que reeducarnos, todos los ciudadanos mexicanos, y saber que a partir de ahora las políticas públicas van a girar en torno a esa prioridad, es decir, se tendrá que hacer vialidades, infraestructura, para dotar primero en ese sentido, primero al peatón, en el orden que se lo acabo de comentar. Esto no es nuevo, ni tampoco es solo de México, está establecido ya en los objetivos de la ONU. O sea, esto se usa ya en otros países, solo que en México ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta. Pero sí, ahora a través de esa ley ya se queda establecido. Justamente eso, diputada, porque muchas veces se tiene la aspiración de la mayoría de las personas de que el vehículo o obtener un vehículo es el máximo y en realidad pues sería mejor estar trabajando en un servicio público que realmente fuera eficiente, menos contaminante y que esto a su vez también pues agilizara el tráfico de las ciudades, que si tuviéramos, mejores condiciones para poder movernos de otra forma, pues ya no sería necesario tener un carro sí o sí. Tiene toda la razón, exactamente por eso se revierte, es decir, lo menos que tuviéramos que utilizar el auto particular, porque además recordemos, normalmente en un auto particular viaja una o dos personas y contamina casi lo mismo que contamina, por ejemplo, un transporte público, donde está llevando a 10, a 20 o a 30 personas. Entonces, ¿quién es más importante o cuál es la prioridad? Pues el transporte público que lleva más personas con un solo motor. Claro, y sobre todo, por ejemplo, en casos específicos como el estado de Sonora, que es el segundo estado más grande territorialmente hablando, pues esto también se presta para tener distancias más largas y ya el tener automóvil pues no se vuelve un lujo, sino que es una necesidad. Y en ese sentido, diputada, preguntarle, ¿esto cómo aplicaría a su vez en los municipios, en las localidades? Mire,
En los municipios, en las localidades, quedan a salvo el derecho que les da, bueno, en este caso, por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución, donde está facultado las facultades de los municipios, eso queda a salvo. Solo que la ley general está enmarcando que no se salgan de ciertos parámetros. Es decir, un municipio por bando municipal no puede decir, bueno, en mi municipio no entra el transporte público, claro que, o el transporte de carga, o sea, como estamos en una federación, pues por supuesto que esta ley federal enmarcaría solo esos límites, pero el municipio se le quedan a salvo sus derechos para legislar sobre sus características particulares, es decir, por ejemplo, si fuera un municipio de carga o descarga, o un puerto, donde a fuerzas tiene que entrar el transporte para cargar las mercancías y moverlas hacia otro lado, entonces el municipio se le quedan a salvo, por ejemplo, que establezca horarios y decir, bueno, en el día, que son horarios escolares, a lo mejor no podemos restringir la entrada y la carga sería por la tarde o por la noche. Eso sí se le queda como facultad a los municipios, de acuerdo a cada una de las características de cada municipio. Claro, y eso no se cambia. Estamos platicando con la diputada de Morena, Almadelia Navarrete, y diputada, le pregunto por último, porque también ayer cuando escuchábamos esta discusión, a mí me llamó mucho la atención un dato que usted mencionaba, el hecho de que se dan 44 muertes diarias por accidentes de tráfico, lo cual pues son cifras alarmantes, considerando que pues hay ciudades donde ya el tráfico es insostenible. Sí, es una estadística que desafortunadamente se tiene. Hay quien está haciendo estas mediciones y esto se da precisamente, hablamos de que la ley va a coadyuvar a prevenir esas muertes porque ya va a establecer, por ejemplo, límites de velocidad y, por ejemplo, la alcoholemia, la medición de la alcoholemia a nivel nacional. Usted sabe que algunas ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, lo tiene establecido, pero no estaba establecido en ninguna ley, sino solo a cuenta de la propia Ciudad de México. Algunos municipios también lo tienen, precisamente lo que hablábamos como desde su bando municipal, pero ahora se establecería a nivel nacional. No estamos hablando de que va a ser la super solución, pero va a ser una de las soluciones para evitar que, por ejemplo, la gente conduzca con altos niveles de alcohol en la sangre o los límites de velocidad en las zonas donde se tienen que establecer. Ahora también, por ejemplo, tienen que hacer un examen más a fondo para otorgar licencias. Eso también entra en cada una de las entidades. Ahora ya no es opcional, ya es establecido por esta ley general. Okay. Entonces estamos hablando de que muchas muertes, usted sabe que se han dado por las imprudencias, por el alcohol, por los límites de velocidad. Así es. Y hay muchas asociaciones de la sociedad civil que han pugnado por esto. Es por eso que ellas han estado tan activas viendo esto. Pero estas estadísticas son verdad. O sea, con esta ley estamos tratando de salvar vidas incluso. Diputada, una vez que esta ley ya se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿cuánto tiempo tendrían los congresos estatales, los 32 congresos, para armonizar esta ley general? Estamos hablando de 180 días para que los congresos ya retomen esta ley y la puedan adaptar a sus entidades. Le quiero decir algo. Esta ley como decíamos, no estamos descubriendo el hilo negro, se tomaron las mejores prácticas y las mejores experiencias de muchas entidades que ya tenían una ley de movilidad estatal y se aportó para esta gran ley nacional. Es decir, hay algunos estados donde ya tenían ciertas prácticas y lo mejor de cada uno de ellos se tomó para hacer esta ley general. O sea, ya hay estados que pues sí ya toman en cuenta algunos de los aspectos que nosotros que aprobamos ayer en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Perfecto. Diputada Delia Navarrete, le agradezco nos haya tomado esta llamada para hablarnos más a profundidad de qué trata esta ley. Muchas gracias, les agradezco mucho la entrevista y dar a conocer pues algo nuevo. Es la primera ley general de movilidad de nuestro país, por eso estamos muy contentos, porque imagínense, después de tantos años y de tener ya leyes, no existía, no se regulaba. Así y hoy es. Los mexicanos ya tenemos, aparte de que ya tenemos el derecho a la movilidad establecido desde el diciembre del 2020. Claro, como y un derecho humano en la Constitución. en ese sentido también va a ser muy importante el cambio cultural que tengamos en cómo pues recepcionamos el tránsito. Así es, usted lo dijo hace un ratito y creo que eso es lo que tenemos que reeducarnos. Así es. Diputada, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día, hasta luego.